¿Qué pasaría si un joven presidente africano se atreviera a desgarrar el velo de los secretos frente a los más poderosos del mundo? Esta es la historia de Ibrahim Traoré, el líder de Burkina Faso que estremeció al planeta. En una conferencia internacional en Kigali, lanzó una bomba que sacudió a corporaciones multimillonarias, exponiendo injusticias de décadas y haciendo temblar a sus enemigos. El auditorio en Kigali estaba lleno. Líderes políticos, periodistas y representantes empresariales observaban expectantes. Todo parecía habitual. Discursos ensayados, aplausos corteses, nada fuera del guión oficial. Entonces ocurrió algo inesperado. De repente, todas las luces se apagaron. La oscuridad invadió el salón en segundos. Nadie entendía lo que sucedía. Miradas desconcertadas se cruzaban en el silencio incómodo del auditorio. El presidente Ibrahim Traoré permanecía quieto en el podio, como si aquella interrupción fuera parte de su plan. Una gran pantalla detrás del escenario se encendió lentamente. Imágenes impactantes inundaron la sala. Fotografías tomadas desde satélites mostraban áreas devastadas en Burkina Faso, bosques desaparecidos, ríos contaminados, comunidades destruidas alrededor de enormes explotaciones mineras ilegales. Un murmullo se extendió entre los asistentes, mientras los periodistas enfocaban frenéticamente sus cámaras hacia las evidencias expuestas. Mark Reynolds, CEO de la poderosa compañía minera Goldextra, palideció visiblemente, bajando la mirada, incapaz de ocultar su incomodidad. El presidente Traoré observaba sereno desde el escenario. Sabía perfectamente el efecto que producirían esas imágenes. Ibrahim había esperado ese momento durante mucho tiempo, consciente del riesgo que asumía al confrontar públicamente intereses tan poderosos. Finalmente tomó el micrófono. Habló breve, claro y decidido. Si nadie quiere mostrar la verdad, yo lo haré. Fue suficiente. Sus palabras cortas resonaron profundamente. Ibrahim no necesitaba decir más. La realidad que mostraba era más contundente que cualquier discurso. Periodistas internacionales se miraban unos a otros, visiblemente conmocionados. Algunos bajaron sus cámaras por un segundo, incapaces de creer lo que estaban viendo. No era solo una revelación, era un golpe frontal a todo lo que habían asumido hasta ahora sobre África. Ese día, en Kigali, la verdad salió de la oscuridad. África había decidido romper su silencio. Ibrahim Traoré no siempre fue presidente. Antes del auditorio de Kigali, antes de enfrentar a las grandes corporaciones, fue un joven soldado nacido en Bobo Dioulasso, una ciudad al suroeste de Burkina Faso. Desde niño, Ibrahim creció rodeado por historias de injusticia y pobreza. Veía cómo las riquezas naturales de su país eran extraídas cada día, sin que la vida de su gente mejorara en absoluto. Aquella realidad alimentó su determinación desde muy joven. Ingresó al ejército con apenas 20 años. Pronto entendió que proteger a su pueblo no solo significaba defenderlo de amenazas visibles, sino también enfrentar las sombras ocultas que saqueaban la nación desde adentro y desde afuera. En aquellos años como oficial, Ibrahim presenció cosas difíciles de olvidar. Compañeros heridos por proteger minas ilegales, familias desplazadas sin justicia y gobiernos anteriores que miraban hacia otro lado mientras recibían cheques desde el extranjero. Cada injusticia vista, cada vida perdida sin razón. Forjó en su mente una promesa silenciosa. Jamás olvidaría el
día en que un compañero suyo, apenas un joven soldado de 22 años, perdió la vida protegiendo a un grupo de aldeanos. Aquel recuerdo permanecía imborrable en su memoria, alimentando cada decisión futura que tomaría. Algún día, cuando tuviera la oportunidad, no permitiría que su país siguiera siendo explotado. Ibrahim no buscaba poder ni prestigio, buscaba justicia. Y ahora, frente al mundo, era el momento de cumplir esa promesa que hizo tiempo atrás en las calles polvorientas de Bobo Dioulasso. Cuando Ibrahim Traoré tomó el poder en Burkina Faso, el país atravesaba una profunda crisis política y económica. No fue fácil. La comunidad internacional observaba cada uno de sus movimientos con recelo. Algunos lo calificaban de joven idealista, otros con menos simpatía. Decían que solo era otro militar con ambiciones autoritarias, desde Europa y Estados Unidos. Muchos analistas advirtieron sobre la inestabilidad que podría causar. Algunas empresas occidentales, acostumbradas a pactos fáciles y gobiernos sumisos, sintieron inquietud ante el nuevo líder. Empezaron entonces una discreta pero intensa campaña mediática para cuestionar sus intenciones. En medio de esta presión internacional, un día llegó una inesperada carta desde Estados Unidos. Era un mensaje personal del expresidente Barack Obama, felicitándolo por asumir el liderazgo y ofreciendo cooperación para fortalecer la democracia y el desarrollo económico del país. Muchos interpretaron esta carta como un gesto positivo, una oportunidad diplomática valiosa para Ibrahim. Los titulares en los medios internacionales reflejaban optimismo, insinuando que Burkina Faso quizá podía reconciliarse con Occidente bajo este joven líder. Pero Ibrahim sabía bien que las palabras diplomáticas nunca habían cambiado nada en su país. Las promesas internacionales no habían frenado la pobreza ni la corrupción. Él no necesitaba halagos ni gestos vacíos. Necesitaba justicia. Y con esa certeza, decidió responder públicamente, de una forma que nadie esperaba. Frente a licabalacias de televisión, Ibrahim mostraría al mundo entero que los tiempos habían cambiado y que Burkina Faso ya no aceptaría más palabras sin hechos. La carta de Obama, en lugar de apaciguarlo, le confirmó que era hora de romper con décadas de silencio. La sala de prensa presidencial estaba abarrotada de periodistas locales y extranjeros. Todos esperaban que Ibrahim Traoré, joven líder de Burkina Faso, agradeciera públicamente al expresidente Barack Obama por su reciente carta. Pero lo que sucedió fue algo completamente diferente. Traoré subió lentamente al podio. Sosteniendo la carta en su mano, respiró profundo. Observando en silencio a quienes aguardaban sus palabras, sabía que su discurso iba a sacudir al mundo, pero estaba decidido. Sin ceremonias, comenzó a leer la carta. Cada palabra elegante y diplomática resonaba con ironía en sus labios. Luego, levantando la vista, rompió el protocolo y pronunció una frase breve, directa e impactante. Agradecemos las palabras amables, pero Burkina Faso no necesita felicitaciones. La sala quedó congelada. Periodistas intercambiaron miradas desconcertadas, mientras las cámaras seguían grabando con atención. Ibrahim continuó, con voz firme y serena. Necesitamos justicia. Necesitamos que nuestros recursos naturales beneficien a nuestro pueblo y no a corporaciones extranjeras que saquean nuestro futuro. El mensaje era claro y directo.
Las palabras resonaron con fuerza más allá de las fronteras de su país. Ibrahim había elegido no seguir la diplomacia convencional que tantos esperaban. En cambio, lanzó una declaración valiente, poniendo sobre la mesa un tema que durante años había sido ignorado. Al terminar su breve discurso, Ibrahim bajó del podio con calma. Sabía perfectamente que, desde ese momento, su camino sería difícil, lleno de enemigos poderosos. Pero también sabía que había dado un primer paso hacia un cambio que su nación necesitaba urgentemente, a kilómetros de la capital. En un modesto laboratorio de investigación ambiental, Aminata Sow miraba nerviosamente la pantalla de su computadora. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía bien que lo que acababa de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que pondría en peligro todo lo que amaba. Durante meses, Aminata había estudiado en secreto muestras tomadas en comunidades cercanas a las operaciones mineras de Gold Extra. Los resultados eran devastadores. El agua que bebían esas familias contenía metales pesados en cantidades letales. Los bosques desaparecían a un ritmo alarmante, y los habitantes sufrían enfermedades inexplicables. Aminata no era ingenua. Sabía perfectamente el riesgo que corría al desafiar los intereses de una multinacional poderosa. En las últimas semanas, había recibido mensajes anónimos advirtiéndole que dejara de investigar, pero rendirse no era una opción. Una noche, mientras recopilaba evidencia adicional, recibió una llamada. No reconoció la voz, pero el mensaje fue claro y aterrador. Debía abandonar inmediatamente sus investigaciones o habría consecuencias graves. Sin embargo, aquella amenaza solo reafirmó su determinación. Aminata no podía permitir que esa información quedara oculta. Preparó rápidamente los documentos, las imágenes satelitales y todas las pruebas necesarias, colocándolas cuidadosamente en una memoria USB. Sabía a quién debía confiar esta información. Ibrahim Traoré. El joven presidente que recientemente había rechazado públicamente la falsa diplomacia internacional. Era la única persona con suficiente coraje para actuar. Antes de salir del laboratorio, Aminata tomó aire profundamente. Luego envió un último mensaje breve al presidente. Tengo lo que necesita para enfrentarlos. Esta es la verdad que Burkina Faso debe conocer. Al recibir el mensaje, Ibrahim dejó escapar un suspiro breve de alivio mezclado con preocupación. Sabía que Aminata corría peligro real. Sin embargo, aquella información significaba que la batalla contra Gold Extra finalmente podría comenzar de verdad. Cerró la puerta del laboratorio sabiendo que quizás no regresaría jamás, pero convencida de haber hecho lo correcto. La respuesta internacional a las acciones de Ibrahim Traoré no tardó en llegar. Apenas unos días después de haber rechazado públicamente las palabras amistosas desde Occidente, varias organizaciones internacionales anunciaron repentinamente la suspensión de proyectos de cooperación en Burkina Faso. Periódicos influyentes, desde Londres hasta Nueva York, comenzaron una campaña mediática sutil pero efectiva. Titulares hablaban de líder radical, nacionalismo peligroso, e insinuaban que Burkina Faso estaba en camino hacia el aislamiento internacional. Al mismo tiempo, discretas reuniones tenían lugar en capitales europeas. Representantes de grandes corporaciones, incluyendo Gold Extra, compartían una preocupación común: la actitud desafiante de Ibrahim
podía inspirar movimientos similares en otros países africanos. Había que frenarlo cuanto antes. Mientras tanto, en las calles de Ouagadougou, la gente debatía entre la esperanza y la incertidumbre. Algunos admiraban profundamente el coraje del presidente, viendo en él una posibilidad real de cambio. Otros temían las consecuencias económicas que vendrían por desafiar a las grandes potencias. Ibrahim, por su parte, permanecía sereno y enfocado. Cada ataque mediático, cada presión externa, reafirmaba su convicción de que estaba en el camino correcto. En privado, junto a su círculo más cercano, trabajaba meticulosamente revisando la información que Aminata Sow había logrado entregarle. Sabía que no sería sencillo, pero estaba decidido a resistir. Entendía bien que la verdadera batalla no se libraría solo en los periódicos o en conferencias diplomáticas. La verdadera lucha era contra un sistema profundamente arraigado que, durante demasiado tiempo, había tratado a su país como un recurso desechable. Ibrahim decidió mantenerse firme, silencioso por el momento, esperando pacientemente la oportunidad perfecta para revelar al mundo entero lo que él ya sabía. Una oportunidad que estaba por llegar. En la oficina presidencial en Ouagadougou, Ibrahim Traoré trabajaba incansablemente junto a un reducido grupo de colaboradores de confianza. Sobre la mesa, decenas de documentos cuidadosamente organizados, imágenes satelitales y reportes ambientales que Aminata Sow había arriesgado tanto por entregar. Cada evidencia confirmaba lo que Ibrahim ya sospechaba: el alcance del daño que las corporaciones extranjeras habían infligido al país era aún más grave de lo imaginado. Pero también sabía que revelar esto sin un plan sólido podría significar el fin prematuro de su presidencia y cualquier esperanza de cambio real. En secreto, Ibrahim había seleccionado un equipo pequeño pero eficiente de técnicos audiovisuales, expertos informáticos y un grupo reducido de asesores que conocían perfectamente los riesgos. Durante días, ensayaron cuidadosamente cada movimiento. Revisaron una y otra vez las pruebas recopiladas y coordinaron minuciosamente cómo presentarlas al mundo. Mientras tanto, la presión externa aumentaba. Algunos miembros de su gabinete le sugirieron que suavizara su discurso, que negociara discretamente. Ibrahim los escuchaba con calma, pero en su interior sabía que retroceder significaba perderlo todo. La invitación a participar en la conferencia internacional en Kigali llegó justo en medio de esta tormenta política y mediática. Ibrahim comprendió de inmediato que aquel evento, con presencia de líderes mundiales y medios internacionales, era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Sabía que no tendría una segunda ocasión igual. Antes de partir hacia Ruanda, reunió brevemente a su equipo. Mirándolos uno a uno, habló con calma pero determinación. Recuerden que lo que vamos a hacer no es por nosotros. Es por millones de personas que han esperado demasiado tiempo por justicia. Esa noche, mientras abordaba el avión presidencial, Ibrahim sintió por primera vez una profunda serenidad. No tenía miedo. Sabía perfectamente los riesgos, pero también sabía que alguien debía asumirlos. Había llegado la hora de que Burkina Faso mostrara al mundo la verdad incómoda que muchos preferían ignorar. El vuelo rumbo a Kigali transcurrió en silencio. Ibrahim repasaba mentalmente cada detalle del plan. El mundo aún no lo sabía,
pero estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la percepción sobre África y sobre él mismo. El Auditorio Internacional de Kigali estaba completamente lleno. Mark Reynolds, CEO de la multinacional Gold Extra, acababa de terminar su intervención. Con sonrisas diplomáticas y palabras cuidadosamente escogidas, había intentado proyectar a su empresa como una aliada en el desarrollo de África. Los aplausos, discretos pero formales, resonaron en la sala. Era el turno del presidente Ibrahim Traoré. Subió al escenario con tranquilidad, sabiendo perfectamente que estaba a punto de cambiarlo todo, desde las filas del fondo. Reynolds observaba relajado, confiado en que aquel joven presidente sería incapaz de alterar la narrativa dominante. Ibrahim comenzó con calma, sin ceremonias. Pidió a los técnicos que apagaran todas las luces, excepto las de la gran pantalla detrás de él. La oscuridad capturó inmediatamente la atención de los asistentes. Entonces, empezaron a aparecer las primeras imágenes. En apenas segundos, la atmósfera cambió por completo. Fotografías satelitales mostraban con claridad cómo regiones enteras de Burkina Faso habían sido devastadas en pocos años. Ríos ennegrecidos por contaminación química, bosques convertidos en desiertos áridos, comunidades indígenas desplazadas forzosamente. La audiencia observaba incrédula mientras Ibrahim narraba brevemente, en tono firme y contenido, el significado detrás de cada imagen. La sala, inicialmente silenciosa, pronto se llenó de murmullos preocupados y miradas desconcertadas hacia el CEO de Gold Extra. Pero lo peor aún estaba por venir. Ibrahim hizo una pausa y reprodujo entonces un audio breve. Impactante. Era una grabación confidencial que Aminata había obtenido meses atrás, en la que se escuchaba claramente la voz de Mark Reynolds en una reunión privada. Mientras las ganancias sigan creciendo, los daños colaterales no importan demasiado. Son solo cifras en un papel. La frase resonó como un trueno en la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia Reynolds, cuyo rostro se descompuso al instante. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos reflejaban claramente que no esperaba aquello. En medio de un silencio sepulcral, el poderoso empresario recogió rápidamente sus cosas y abandonó la sala, evitando las cámaras y a los periodistas que ya lo perseguían. Mientras abandonaba apresuradamente el auditorio, Reynolds sentía una mezcla de ira y miedo. Por primera vez en su vida, había perdido el control total. Sabía perfectamente que esto podría ser el final no solo de su carrera, sino también de todo lo que había construido desde el escenario. Ibrahim permanecía firme, sereno. Sabía que no necesitaba decir nada más. Las pruebas eran más poderosas que cualquier discurso. El presidente de Burkina Faso había elegido el momento adecuado. Y frente al mundo, había expuesto claramente la verdad incómoda que otros habían intentado ocultar durante décadas. Cuando finalmente dejó el escenario, el auditorio entero estalló en aplausos. Periodistas corrían desesperadamente para transmitir las imágenes y sonidos que cambiarían la conversación global sobre África. Aquel día, Ibrahim Traoré no solo había desenmascarado a una corporación poderosa, había comenzado un movimiento que nadie podría detener fácilmente. El mundo, por primera vez, estaba obligado a escuchar la voz clara y contundente de un África que ya no estaba dispuesta a callar. La revelación de Ibrahim Traoré en Kigali
rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Las imágenes y la grabación que exponía a Mark Reynolds, el CEO de Gold Extra, se viralizaron en cuestión de horas. Cadenas televisivas internacionales repetían una y otra vez las escenas de la dramática salida del empresario, provocando una ola masiva de indignación pública. Pero la respuesta mediática de ciertas empresas y grupos interesados no se hizo esperar. Algunos canales influyentes intentaron desacreditar al joven presidente, acusándolo de manipular evidencias o de actuar por intereses políticos internos. Las redes sociales ardieron con debates intensos. Periodistas alineados con intereses corporativos intentaron plantear dudas sobre la legitimidad de las pruebas. Sin embargo, esta estrategia resultó completamente contraproducente. Miles de ciudadanos comunes en Burkina Faso empezaron a compartir masivamente sus propias experiencias y testimonios sobre los abusos de Gold Extra, fotos personales, relatos desgarradores y evidencias locales surgieron desde los rincones más apartados del país, creando una corriente imparable de apoyo a Traoré. Las cadenas internacionales que habían intentado desacreditar al presidente fueron rápidamente obligadas a rectificar ante la presión pública. La contundencia de la verdad expuesta era demasiado evidente. Ibrahim, en silencio y sin hacer declaraciones adicionales, había ganado la batalla mediática más difícil, la batalla por la credibilidad. Por primera vez en décadas, la narrativa global sobre África no era dictada por intereses externos, sino por las voces auténticas de su propia gente. El intento desesperado por silenciar la verdad había fracasado estrepitosamente. Las consecuencias del discurso de Ibrahim Traoré trascendieron las fronteras africanas más rápido de lo previsto. En Bruselas y París, las autoridades regulatorias se vieron obligadas a reaccionar ante las abrumadoras evidencias presentadas contra Gold Extra. En cuestión de días, la justicia europea inició investigaciones formales por delitos ambientales, transfronterizos y fraude fiscal. Oficinas de Gold Extra fueron allanadas simultáneamente en varias capitales europeas, buscando pruebas que respaldaran las acusaciones provenientes desde Burkina Faso. Mientras tanto, en las calles de Ouagadougou, la población seguía con atención cada noticia llegada desde Europa. Lo que había comenzado como un valiente acto aislado de su presidente se estaba convirtiendo ahora en una causa internacional contra la impunidad corporativa. Ibrahim seguía de cerca el desarrollo de los hechos desde su despacho presidencial, aunque sentía una satisfacción silenciosa por los acontecimientos. Sabía que esto era apenas el comienzo. Entendía perfectamente que esta investigación no era solo el primer paso hacia una transformación más profunda y duradera. En los medios internacionales, Ibrahim ya no era retratado como un joven radical, sino como un líder africano decidido, que había tenido el valor de desafiar a un sistema injusto. Su nombre empezaba a simbolizar algo más grande, la posibilidad real de un África que exigía ser respetada. Las investigaciones en Europa avanzaban rápidamente, confirmando poco a poco lo que Ibrahim había denunciado ante el mundo. La verdad que había revelado no solo resistía los ataques, sino que comenzaba a provocar grietas profundas en estructuras que parecían intocables, tras el impacto global provocado por sus denuncias. Ibrahim Traoré regresó a Burkina Faso con la atención internacional puesta sobre él. Muchos esperaban represalias o medidas radicales contra los empresarios locales vinculados a Gold Extra, pero Ibrahim tenía claro que su lucha no era contra individuos, sino contra un sistema injusto.
en lugar de ordenar arrestos masivos o imponer sanciones apresuradas. Traoré se reunió discretamente con líderes locales y expertos económicos. Su estrategia era clara y firme: promover reformas profundas que aseguraran la soberanía real de Burkina Faso sobre sus propios recursos naturales. En pocas semanas, anunció un nuevo marco regulatorio para las inversiones extranjeras. Las corporaciones debían comprometerse públicamente con la transparencia total y estándares ambientales estrictos. Además, Ibrahim impulsó la creación de comités independientes de monitoreo, conformados por ciudadanos, activistas ambientales y expertos locales. Sorprendentemente, no hubo represalias. Ibrahim entendía que responder con violencia o revancha solo provocaría más sufrimiento y polarización. En cambio, prefirió construir bases sólidas para el futuro, promoviendo justicia y equidad genuina. Los ciudadanos de Burkina Faso comenzaron a percibir cambios reales. Pequeñas comunidades rurales, antes ignoradas, fueron incluidas activamente en los procesos de decisión sobre sus tierras. Las empresas extranjeras, acostumbradas antes a actuar libremente, comprendieron que ya no podrían operar sin respetar estas nuevas reglas. Ibrahim se mantuvo firme en su posición, asegurando siempre que estas medidas no eran contra ningún país ni compañía en particular, sino a favor de un futuro digno para todos los ciudadanos de su nación. La decisión del joven presidente sorprendió nuevamente al mundo. Ibrahim había demostrado que era posible luchar por justicia sin caer en la trampa del resentimiento. Había elegido el camino más difícil, pero también el único realmente transformador. Pocas semanas después de las reformas, Ibrahim Traoré ofreció una breve entrevista a un reconocido medio internacional desde su despacho presidencial en Ouagadougou. Sentado con tranquilidad, miraba directamente a la cámara, consciente de que sus palabras serían escuchadas en cada rincón del mundo. La periodista preguntó con cautela qué mensaje quería enviar al mundo después de todas las tensiones vividas. Ibrahim hizo una breve pausa antes de responder. Sus palabras precisas, claras y contundentes. No estamos en contra de nadie. Simplemente decidimos que ya no seremos víctimas. En las calles de Ouagadougou, la gente repetía aquellas palabras con orgullo. Jóvenes y adultos por igual sentían algo que hacía mucho tiempo no experimentaban: dignidad. Por primera vez, sentían que el futuro realmente les pertenecía. La frase fue breve, pero contundente. No había rencor ni resentimiento en su voz, solo una profunda determinación. Aquella simple declaración se convirtió rápidamente en un símbolo poderoso de la nueva era que Ibrahim representaba. Las redes sociales compartieron masivamente la entrevista, y pronto sus palabras aparecieron en camisetas, pancartas y murales en toda África. No solo Burkina Faso se apropió de ellas. Miles de jóvenes en otros países africanos se inspiraron en su firmeza, comenzando a exigir también justicia y respeto en sus propias comunidades, con solo una frase. Ibrahim había resumido el espíritu de todo un continente, que finalmente estaba decidido a cambiar su destino. Un año después, Ibrahim caminaba lentamente por una antigua zona minera al norte del país, ahora convertida en un proyecto comunitario de reforestación. Donde antes había máquinas destructivas y explotación, hoy crecían árboles jóvenes, cuidados por los propios habitantes locales. Observó en silencio aquel paisaje transformado. A pocos metros, un grupo de niños jugaba entre los árboles recién plantados, riendo con alegría.
Aquella imagen representaba para Ibrahim mucho más que un logro político. Era la confirmación real y tangible de que sus esfuerzos habían valido la pena. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Ibrahim mientras observaban a los niños correr libremente. Sentía una paz indescriptible al darse cuenta de que, quizás por primera vez en generaciones, esos niños podrían crecer sin las sombras del saqueo o la injusticia. En el horizonte, el sol descendía lentamente, pintando el cielo con tonos rojizos. Ibrahim respiró profundamente, sintiendo por primera vez una genuina paz interior. Sabía perfectamente que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero también sabía que había sembrado una semilla poderosa de esperanza y cambio en su pueblo. Desde lejos, algunos periodistas lo observaban con curiosidad, pero Ibrahim no pronunció palabras aquel día. No eran necesarias. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. La voz de un narrador resonó suavemente en las imágenes que transmitieron aquella visita en los medios nacionales e internacionales. Un líder puede ser olvidado con el tiempo, pero las acciones valientes, aquellas que surgen del compromiso con la justicia y la verdad, permanecen para siempre. Esa noche, millones de personas vieron la imagen del joven presidente entre los árboles, silencioso pero firme, y comprendieron que aquel era solo el inicio de algo mucho más grande. Ibrahim Traoré había abierto un nuevo capítulo para Burkina Faso, y quizás para toda África. El futuro era incierto, pero por primera vez en décadas, estaba lleno de posibilidades reales y auténticas. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.